Capítulo 4, nada más retomo esto para tener el contexto y luego nos arrancamos a partir del verso 11. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Permítanos, Señor, que al abrir tu palabra, nuestro corazón también se abra. Que pueda ser nuestro corazón una tierra fértil donde tu palabra caiga como una semilla que va a producir fruto a su debido tiempo. Que no ignoremos tu palabra, que no la desechemos, pero sobre todo que tú nos la reveles, Señor, para que por medio de ella podamos vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos como iglesia. Te pedimos por nuestro hermano Beto y por nuestro hermano Memo, Señor, que hoy no nos acompañan por algunos malestares. Sé con ellos, bendícelos, sánalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, retomemos el estudio. Vimos hace 8 días que tenemos 2 motivos por los que debemos amarnos. El primero de ellos es porque si somos nacidos de Dios y Dios es amor, bueno, por consecuencia, los que hemos nacido de Dios, también nacimos de ese amor y tenemos amor o debemos manifestar amor. Y el segundo motivo es porque el mayor regalo que nos hizo Dios fue su Hijo Jesucristo. Él nos los dio, aún en la condición de pecadores que éramos. Eso también nos debe de llevar a amarnos unos a otros. Ahora, vamos a ir a partir del verso 11, porque debido al amor de Dios, a ese amor que Dios ha manifestado por nosotros al darnos a su Hijo, al no negarnos, digamos así entrecomillado, y si no a lo mejor ni tan entrecomillado, tú y yo deberíamos estar obligados a amarnos. Porque Dios nos mostró la forma en que se debe de amar y no nos ha dejado sin los recursos de Él para podernos amar como Él quiere que nos amemos. Dice Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si Dios ya derramó su amor en nuestros corazones, tenemos la capacidad de amar con el mismo amor que Dios nos amó. Por eso, digamos, en cierta medida hay obligación entre nosotros de amarnos. No puede ser que entre nosotros haya diferencias. Bueno, sí las hay, digo, no somos uniformes, ¿no? Digo, diferencias de pensar, de
tratos sociales, de culturales, de muchas cosas, pero me refiero a la diferencia en cuanto al amor. A una diferencia que nos llegue a separarnos, aún a quitarnos el habla, a lastimarnos. No debería llegar a ese punto, por supuesto, ¿no? Estamos invitados a perdonar, pero sobre todo a amar. Y si el amor de Dios llevó a sacrificar a su propio Hijo, ahora el amor entre nosotros nos debe llevar a sacrificarnos nosotros. ¿Qué vamos a sacrificar? Hay muchas cosas que nosotros tenemos o podemos sacrificar. Fíjense, algunos, bueno, los que estamos aquí, no hace tanto frío hoy, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, fíjense, algunos sacrificamos la comodidad a lo mejor de estar en casa. Les aseguro que los que nos están viendo en casa, y saludos a los que están en casa, no reciben lo mismo que los que estamos aquí. Aunque nos estén viendo tapaditos en su camita, con una buena cobija, con un chocolate caliente, ¿sí? Y unos biscuits, los biscuits esos que venden en la calle de Álvaro Obregón. No digo cuáles, pero los venden en la calle de Álvaro Obregón. No es lo mismo. Nosotros tuvimos que sacrificar esa comodidad. Tenemos a veces, pónganlo eso sí entrecomillados, sacrificarnos a veces de levantarnos de nuestro lugar para ir a saludar al hermano que está hasta allá. Que no es ningún sacrificio, pero para algunos créanme que es un sacrificio. De verdad, algunos para aquí es un sacrificio. No sé si sea porque su carácter sea muy tímido. Yo un día les dije, hermanos, yo soy bien tímido y bien introvertido. No me cree la gente, de verdad, pero yo soy tímido y soy introvertido. Y para la gente que es así, a veces prefieren llegar después de iniciada la reunión para no saludar e irse antes para no saludar. Se puede disculpar eso. Lo que no se podría disculpar es que alguien llegue tarde porque les caen mal los demás. Y no salude porque les caigan mal. Dice, entonces no podríamos decir que conocemos a Dios si nos comportamos de esa manera. Porque empieza a decirnos el apóstol con un lenguaje tan amoroso y nos dice, amados. Hablando de lo anterior que ya nos está diciendo que Dios es amor y que nos dio a su Hijo, dice, amados, si Dios nos ha amado así, dándonos a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay sin fin de formas de amarnos. Miren, hay un hermano, ahí, al final, por favor, llévense las papayas que quieran. Un hermano que tiene algunos recursos, tiene una bodega de papayas y seguido nos envió estas papayas. Es una manifestación de amor. Si tú tienes un poco más y sabes que alguien tiene necesidad, se lo puedes regalar. A mí no me late mucho eso cuando luego hacen así, un hermano cristiano que haga venta de garage. Hermano, si Dios te ha bendecido, regálalo. Todavía le quieres sacar, ya lo usaste 5 años tu ropa y todavía le se quiere sacar dinero. Por favor, ya regálalo. Y no vayas a regalar garras. Regala, si tú tienes, Dios te ha bendecido así, dáselo a un hermano más necesitado, una hermana más necesitada. ¿Sí? No hagas tu venta de garage. Entonces, el apóstol nos está invitando a eso. Amémonos unos a otros. Hace tiempo, cuando todavía mirábamos hacia allá, allá estaba el estrado. ¿Sí te tocó verlo, Edgar? Sandra, sí, ¿verdad? Estaba el estrado allá. Nosotros, generalmente mi familia y yo, a veces agarramos un lugar. No es exclusivo nuestro, el que quiera puede sentarse donde vea que nos sentamos.
pero del otro lado siempre teníamos un cierto lugarcito. Y llegó un hermano hace tiempo, ya no está aquí, mayor, con su esposa. Y un día se sentó en nuestro lugar. Bueno, nosotros habíamos subido a la clase y habíamos dejado algunas cosas, se sentó en nuestro lugar. Y mi esposa le dijo, oiga hermanos, que estamos aquí. No, yo llegué primero, le digo, déjalo. ¿Qué se siente ahí? Y a la semana siguiente yo llegué y le acomodé el lugar, digo, siéntese aquí hermano, se lo aparté. A veces peleamos por esas cosas, como si fuera nuestro lugar. No es tu lugar. Aunque yo sé que Chava casi siempre se sienta ahí, no es su lugar de Chava, ni es del mío, ni es del de Rubén. ¿Sí? Es para bendecir a los hermanos. Ni te adueñes también de los ministerios. Alguien dice, esta es mi escoba, mi ministerio de mantenimiento, de barrer, y nadie me lo quita, ¿no? Por eso a veces nosotros, y quizás lo hagamos para el próximo año, de repente cambiamos los ministerios, o al menos las direcciones. Pero el año pasado, Telma Saraí fue la directora de los niños. Dijimos, Telma, este año no vas a ser tú, va a ser Isi. Y para el siguiente a lo mejor sea Marisa, y para el siguiente. Y empezamos a cambiar. Y a ver cómo luego reacciona la gente, ¿no? A lo mejor ya no vas a preparar despensas, Chava. Lo malo es que hay algunos que no tenemos cómo suplirlos, por ejemplo. A Pepe lo vamos a seguir dejando ahí. No tenemos cómo suplirte, Pepe. Ahora sí eres indispensable. ¿Sí? Nadie ha visto jamás a Dios. Veíamos hace 8 días que otra de las, digamos, no, una esencia misma de Dios, como Dios es amor, es que Dios también es invisible, ¿no? Dios es espíritu y el espíritu no se ve. Y dice el apóstol, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Y entonces cuando nosotros aseguramos yo amo a Dios, digamos, no es algo tangible, es algo muy subjetivo decir yo amo a Dios. Sí, y lo podemos decir, yo amo a Dios, pero no lo ves. Dios decidió en un momento dado venir a este mundo en la persona de Jesucristo, como el Hijo, pero es Dios. Y mucha de esa gente del pueblo de Dios que decía que amaba a Dios, ellos lo mataron. El apóstol Pedro en su primer sermón que da, ahí en el libro de Hechos, les dice a los judíos, y ustedes mataron al autor de la vida. Qué ironía, ¿no? Matan al autor de la vida. Y los está señalando a ellos como culpables. Y ellos eran el pueblo de Dios y decían amar a Dios. Hoy Dios nuevamente para nosotros es invisible. Un tiempo estuvo Jesús en medio de nosotros, pero no está allá. ¿Quieres o debemos demostrar cómo amamos a Dios? Dice el apóstol, si nos amamos unos a otros. Y como una consecuencia de amarnos unos a otros, dice, Dios permanece entonces en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No que lleguemos al punto donde ya no podamos amar todavía mejor, sino habla de una madurez. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, habla de una madurez que hemos alcanzado amando. Y entonces, cuando nos amamos unos a otros, quiere decir que hay una muestra palpable de que Dios está en nuestra vida, porque estamos manifestando la característica de Dios, que es amor. Tenemos que manifestar lo que es Dios en nosotros, porque dejamos vivir a Dios en nosotros. Mira, te voy a decir, tú y yo somos los peores estorbos para Dios en todo.
Cada uno de nosotros lleva dentro de sí al mejor predicador. Nada más que cuando quieras predicar, hazte un lado y deja que Dios predique por ti. Tenemos a la persona más amante dentro de nosotros, porque está Dios. Nada más no estorbemos a Dios en ese amor. Dejemos que Él sea el motor. No dice la Escritura, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Él produce tanto el querer como el hacer. Él es el que va a impulsarnos. Entonces dejemos que Dios permanezca en nosotros y que perfeccione nuestro amor. Y les puedo asegurar, aquí no nos amamos igual todos. De repente tenemos un poquito de mayor preferencia por quienes somos más afines, ¿no? Si acostumbramos a irnos a comer o invitar a alguien a comer, a veces invitamos más frecuentemente a alguien o vamos con alguien más frecuentemente con quienes somos afines. Al final de las reuniones a veces nos quedamos platicando, a veces casi siempre con los mismos, porque nos convertimos en amigos. Bueno, Dios quiere, dice, ve un poquito más. No sé ahora, bueno, se canceló la cena de fin de año, pero habían dicho, quien pague primero su boleto tiene derecho a escoger su mesa, ¿no? Hazte tú el examen. Si pagaste un poquito después y llegaste pagando tu boleto y querías una cierta mesa que estuviera bien ubicada y de repente viste que ya estaba ocupada por algunos hermanos, dijiste, no, mejor ahí no. Pregúntate, ¿por qué no? ¿Por qué siempre te tienes que sentar con los mismos? Si con él ya desarrollaste o con ella una buena amistad, ahora hazla con otros. Desarrolla esa amistad con otros. Porque de esa manera el amor se va a ir perfeccionando. Fíjense, Cristo dice, la Escritura en el Evangelio de Juan, dice, amó a los suyos, nada más a los 12. A los suyos. Dice, ¿y cómo los amó? Dice, hasta el fin. Todo el tiempo, hasta el último momento de su vida. Y nos sigue amando. Y vuelve, Juan es muy reiterativo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Presenta el aspecto positivo y después nos presenta la contraparte, ¿no? Y vuelve a insistir en el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y se acuerdan que ya lo habíamos visto en el capítulo 3, en el verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y vuelve a reiterar Juan, en esto vamos a conocer que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos guía, nos redarguye, nos transforma, nos consuela. Todas esas cosas está haciendo el Espíritu. Dice, Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Crees que como lo presenta el apóstol Juan, no amarnos sea un pecado? Obvio, ¿verdad? No amarnos es un pecado delante de Dios. Entonces, si el Espíritu nos redarguye de pecado, tendría que estar constantemente acusándonos el Espíritu acerca de esa actitud que pudiéramos tener de no amor. O podría positivamente estarnos guiando, decir, así, sigue insistiendo en eso. Y mira, las muestras de amor no tienen que ser grandes y extraordinarias, con detalles, sinceros. Yo no me puedo olvidar en otra congregación donde estaba,
que un día así en la reunión estábamos, no sé si a mi esposo, a mí nos tocó una hermana por detrás, pero estábamos juntos, siempre me siento yo junto a mi esposa, ¿no? Y nos tocó por detrás y nos extendió como una peinetita. Dice, mira hermana, fui al centro y me acordé de su hija, de esta que está aquí, estaba en ese entonces chiquita. Dice, y me acordé de su hermana y se la compré, se la traje para ella. Quizás la peinetita costaba 5 pesos, pero no era el valor del objeto, sino el detalle, el acto que demostraba amor. Y me acordé de otro pastor que un día escuché y que él vivía, creo que en Saltillo, allá tenía su congregación. Dice, allá las distancias eran larguísimas, las casas no estaban cercanas. Dice, y un día llegó una hermana de la iglesia. Dice, yo sabía dónde vivía como 1 hora y tenía que atravesar parte del desierto para visitarnos. Dice, llegué y no estaba mi esposa, me tocó. Y dice, ¿dónde está la Pati, pastor? No, pues ahorita no está. Dice, mire, solo le quería traer este kilo de tortillas azules que encontré por allá, se las quería traer. Y el pastor, me acuerdo que comentaba, dice, se aventó 1 hora de traslado en el desierto, parte del desierto, solo para mostrarnos su amor y llevarnos 1 kilo de tortillas azules. Además son bien sabrosas, ¿no? Las azules, así con un choriqueso ahí adentro. Pero me acuerdo de esos detalles. Y tú puedes tener un detalle, hermano. O simplemente, si no regalas nada y ves a alguien con una actitud sincera, dile, oye, qué bien te ves hoy, si se ve bien. ¿No? Si se ve mal, no le digas, por favor. ¿Sí? Pero dile, oye, qué bien te ves con ese vestido, qué guapa vienes. Sobre todo entre ustedes mujeres. Tú, hombre, no te vayas a atrever. Sobre todo si eres casado. Y si eres soltero, no vayas con una soltera y le digas qué bien te ves. Pero una forma sincera de decirle a alguien. A veces los pastores somos muy quisquillosos. Dice mi hija, sí, amén. No, porque miren, algunas veces yo creo que les ha sucedido a los demás, ahorita ustedes me dicen si no. A veces hemos bajado y nos dice alguien, qué bien estuvo hoy su mensaje, pastor. Me gustó. Y pecamos de falsa humildad y le decimos, no, toda la gloria a Dios, todo es para. Pero en realidad nos gusta, ¿no? Pero a veces pueden ser sinceros. Y sí podemos decir, gracias a Dios. ¿Sí? Qué bueno que le gustó, hermano. Qué bueno que le gustó, hermana. ¿Sí? Porque eso también nos puede animar a que a lo mejor no lo estamos haciendo tan mal. Como a veces nosotros decimos que nos da mucho gusto cuando alguien nos comparte algo de una bendición, en algo que han entendido ciertas cosas que no solo nos comparten problemas. Bueno, estamos más acostumbrados a que nos compartan eso, ¿no? Es como aquel pastor que un día estaban en una reunión de oración y se estaba paseando así como Rubén acostumbraba antes pasearse en la oración, ¿no? Caminando. Todavía lo hacen, ¿no? En la oración así caminando. Y estaba cada quien orando. Y llegó por donde estaba una persona de poco tiempo y empezó a escuchar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y dijo el pastor para sus adentros, dijo, ¡ay no, ya me tocó otro de esos! Pero prestó más atención, dijo, ¿por qué a mí, Señor? Siendo como soy, ¿por qué fijaste tus ojos en mí? Y entonces el pastor se sorprendió y ya hasta le preguntó, dice, sí, dice, yo no entiendo por qué, siendo lo que soy, el Señor fijó sus ojos en mí, yo no merecía ser amado, yo no merecía esto. Y entonces el pastor ya se sintió muy bien, qué bueno que hay gente que entiende las cosas diferentes, que en lugar de estarle reclamando a Dios, le está agradeciendo a Dios por qué se fijó en él. Y vamos a conocer
verdaderamente que permanecemos en Dios cuando le hacemos caso a su Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Te va a estar hablando, ¿sí? Te va a hablar. No hagas oídos sordos. Hoy estaba leyendo algo del doctor Dobson, porque le hacen algunas preguntas en cuanto a lo que es la conciencia del ser humano y qué diferencia hay entre la conciencia y el espíritu. Y él decía que precisamente el espíritu no es exactamente la conciencia, pero que aún la conciencia la dio Dios y el espíritu respalda esa conciencia. Dice, porque han visto en varias partes de la Biblia que dicen, si tu conciencia te acusa, y hay muchos pasajes que hablan de la conciencia, ¿sí? Todavía mayor que la conciencia es Dios o el Espíritu de Dios. Dice, pero Dios usa la misma conciencia, ¿sí? Pero el Espíritu le va a dar como una seguridad de lo que la conciencia aún ya nos acusa o nos está pidiendo. Entonces necesitamos dejar que ese Espíritu que Dios nos ha dado esté y permanezca en nosotros, que no lo apaguemos, ¿sí? Que no lo contristemos y que podamos ser obedientes a lo que Él nos está pidiendo para que sigamos nosotros nuestra permanencia en Él. Y después el apóstol va a abordar como, digamos, como un testimonio personal, porque habla, digamos, ya en primera persona o en plural, pero en primeras personas, refiriéndose a Él y a los que Él conoció como los apóstoles o discípulos de Jesús. Porque dice, y nosotros, no dice y ustedes, a los que les está escribiendo. Dice, y nosotros hemos visto cómo empezó la carta. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta en el primer capítulo? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí como que retoma esa parte el apóstol, dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora, cuando hay un testigo presencial de los hechos, es al que se le da mayor crédito de lo que está contando. Por ejemplo, en un juicio, los abogados, hoy no está nuestro abogado, pero los abogados presentan testigos oculares que dan testimonio de lo que están en ese juicio presentando. No, pues yo estuve presente, yo vi esto y esto y esto. Y ese testimonio tiene más validez que si alguien llega y no estuvo ahí, dice, no, pues yo oí. No dice el apóstol, nosotros hemos visto y de lo que vimos testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, quiere decir que su testimonio tiene una fuerza tal que para los que no estuvimos presentes debería tener un peso suficiente para creer. Fíjense, si ustedes recuerdan allí en el capítulo 20 de Juan, cuando Jesús resucita, dice que se apareció a los 10, porque Judas ya había muerto y Tomás no estaba. Y se apareció en medio de ellos sin que abrieran la puerta, de repente apareció con ellos y les dijo, paz a vosotros. Y que entonces llegó el Tomás y todos los demás le dijeron, Tomás, estuvo el Señor con nosotros, aquí lo vimos. ¿Y qué dijo el Tomás? Hasta que yo no lo vea, hasta que no meta mi dedo en su herida aquí en la mano y mi mano en su costado en la herida que le hicieron, yo no creeré. Dice la Escritura que pasaron 8 días y a los 8 días otra vez el Señor hizo su aparición igual en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces ya lo hizo personal, el Señor le dijo, Tomás, ven Tomás, ven Tomás.
Mete tu dedo y mete tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y dijo Tomás, creo que ya no se atrevió a meter ni el dedo ni la mano. Vio a Jesús, dijo, y cayó de rodillas, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús agregó algo. Bienaventurados los que sin ver creen. Tú viste, Tomás, por eso creíste. Pero va a llegar el momento en que van a haber otros como nosotros, que sin ver a Jesús creemos. Pero ¿por quién también creemos? Porque ¿quién nos dejó testimonio? Bueno, los que lo vieron. Ellos lo vieron. Fíjense, yo acostumbraba luego decir que yo no tuve abuelos, pero sí tuve abuelos. Más bien, no los conocí. ¿Sí? Porque cuando yo nací, todos mis abuelos ya estaban muertos. Igual le pasó a mi hija, no conocía a ninguno de sus abuelos. Por eso yo digo que el matrimonio más feliz de esta congregación es el de mi esposa y el mío. Ni ella tiene suegros, ni yo tengo suegros. Pero no los conocí a ninguno de mis abuelos. Pero a veces mis padres me llegaron a platicar de ellos. Mi abuela Lala era una. Y creo que ni me sé los nombres de los otros, no, solo me sé el de Lala. Pero me llegaron a platicar y me platicaban sucesos que tuvieron, anécdotas de lo que vivieron. ¿Sí? Y pues sobre todo me acuerdo mucho que me platicaban de mi abuela Lala, porque eso se le quedó muy marcado a mi papá. Dice que el día que ella murió, salió una rata de la coladera donde vivíamos. Y ella agarró un palo y dijo, yo esta la mato, porque o se muere ella, me muero yo, y que se muere sería ella. Y se murió. Y entonces eso me lo platicaba seguido mi papá. Entonces puedo creer, hoy sé que yo tuve abuelos, no los conocí. He visto algunas fotos, ¿sí? Pero hubo testigos que fueron mis padres, presenciales que vieron todo eso. Así el apóstol está hablando de ellos mismos y de los demás que estuvieron junto con él, ¿sí? De que vieron al Hijo que Dios envió, al Hijo de Dios enviado al mundo, que es el Salvador del mundo. Dice, nosotros lo vimos. Y después con esto como poniéndolo como base, va a decir él, todo aquel que confiese a ese Hijo que Dios envió, que es el Hijo de Dios Jesús, dice, Dios permanece en él y él en Dios. Y se acuerdan lo que veníamos diciendo, porque a lo mejor para nuestro tiempo puede ser que no sea tan importante esto. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pues sí, pero en la época en que Juan está escribiendo esto, la gente estaba desacreditando la encarnación de Jesús. Decía que no era cierto que Jesús hubiera encarnado, que Dios no es posible que tomara un cuerpo humano pecaminoso y que eso no era posible. Que solo había habido algo, ¿sí?, aparente, y que en realidad seguía siendo un espíritu. Les decía otra vez y les leía, que hasta decían que cuando cuando Cristo caminaba en esta tierra no dejaba huellas. Y que su cuerpo no emitía una sombra. Entonces, por eso es que el apóstol insiste, para esos tiempos de los gnósticos que negaban todo eso, dice, entonces ellos no se atrevían a confesar que Jesús era el Hijo de Dios y había venido en carne. Y entonces por eso insiste tanto, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entonces como consecuencia de confesarlo, dice, Dios permanece en él y él en Dios. Digamos, es una mutua inmanencia o inhabitación. ¿Me entienden el término? ¿No? ¿Sí?
Explíquenmelo porque yo no lo entendí. ¿Cómo es? ¿Quién dijo sí? Porque oí por ahí que Vero dijo. ¿No fuiste tú, Vero? Y no se hagan. Se cubren con los cubrebocas, ¿verdad? Alguien dijo que sí. Leti. Di la verdad, tú fuiste. ¿Ah, sí? Ahora explíquenmelo. ¿Que sí qué? ¿Qué es la inmanencia? La inhabitación, a ver, ya está más fácil el término, de habitar. ¿Que no habita? Inhabitación, ¿no? ¿Qué es el prefijo in? No fuera, ¿verdad? In es dentro. Inhabitación es dentro, está habitando dentro. Dentro de uno, permanece en uno. Entonces, pero es mutua, fíjense cómo lo dice el apóstol, dice es mutua. Dice, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sí? No solo es una parte. O sea, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. ¿Sí? Deberíamos estar felices porque es mutuo. ¿Sí? No solo es de una parte que ya Dios nos tiene con Él, sino Dios viene a habitar en nosotros, a permanecer en nosotros. Y vuelve a insistir el apóstol, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y vuelve a citar lo que ya había citado ahí en el versículo 8. Otra vez esa esencia de Dios, dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y nos vuelve a hablar otra vez de la mutua inmanencia, de la mutua inhabitación, ¿sí? Pero bajo una característica, ¿sí? que se va a ver más palpable, dice en el verso 16 al final, y el que permanece, ya no en Dios, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, esa permanencia en Dios, esa inhabitación en Dios, esa inmanencia en Dios, tiene que tener una manifestación externa en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, que tiene que ser un comportamiento amoroso. Para que entonces se concluya, Dios entonces sí permanece en nosotros, porque estamos permaneciendo en Dios. Porque si Dios es amor y nosotros nos movemos en amor, entonces Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Déjenme buscar algo que saqué por aquí y escribí. Acerca de un hermano Rodríguez Molero, pero este todavía no es. Déjenme ver si lo encuentro. Ahorita que lo encuentre. Aquí está. Ahora bien, si Dios es amor, por definición, el que es atraído por el amor, a vivir en el amor, que es vivir de amor, no puede menos que ser atraído por Dios a vivir en Dios, lo cual es vivir de Dios. No es trabalenguas. Se los voy a repetir. Ahora bien, si Dios es amor, por definición, el que es atraído por el amor, a vivir en el amor, que es vivir de amor, no puede menos que ser atraído por Dios a vivir en Dios, lo cual es vivir de Dios.
Cuando pasamos o recibimos a Dios en nuestra vida, cuando Él viene a habitar en nuestro corazón, ahora vivimos de Él, de todo lo que Él es. Y lo veíamos hace 8 días, preguntándoles que dice la Escritura, dice que en el verso 10, que en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y les preguntaba, ¿cuándo se manifestó el amor de Dios? Y algunos contestaron cuando envió a su Hijo, y les dije, no, porque si Dios es amor, todo el tiempo Dios ha manifestado su amor. Lo manifestó en la creación, lo manifestó al gobernar, lo manifestó de todas las maneras desde siempre, porque Dios no cambia. Y entonces cuando nosotros recibimos a Dios, ese Dios que no cambia, y vivimos por ese Dios, es el que nos da la vida, las obras de Dios tenemos que hacer. Y entonces eso se va a comprender esto, ¿sí? Que si ya fuimos atraídos por ese amor de Dios, ahora vamos a vivir en el amor. Esa es la característica que va a tener el Hijo de Dios. Y los demás nos van a ver. Fíjense, en la época de Cristo, bueno, después de que murió Cristo y ya había resucitado y subió a los cielos, en el libro de Hechos dice que en Antioquía los cristianos que se habían convertido y tenían al Señor en su corazón, se movían de tal manera que la gente cuando los empezó a ver dijeron, estos son como Cristo. Aunque lo hacían en principio en son de burla, son como cristitos chiquitos, porque se comportan como Cristo, pero porque amaban como Cristo. Y dice, y por primera vez les empezaron a llamar cristianos. No es un nombre que ellos se adjudicaron, no es como ahora que te preguntan en una solicitud de empleo, religión, cristiano. No dejes no te autonombres tú cristiano. Deja que otros te digan, oye, ¿qué onda? ¿Tú qué eres? ¿No? Porque te comportas diferente. Mira, siempre veo que tienes detalles aquí con los compañeros de la oficina. No siempre estás presto a ayudar, no, algo emanas. Y que vean tu amor fluyendo y que ellos te digan, o que te hagan sí la pregunta y ya tú tengas que decirle, bueno, es que soy cristiano, con razón van a decir, con razón si te comportas diferente que los demás. Yo sabía que algo tenías, algo me llamaba la atención de ti. Y que los demás se den cuenta de eso. No que tú lo andes propagando, porque mira, ten cuidado. Porque una vez que la gente sabe que tú eres creyente, te van a estar checando. Y a veces te van a decir, pues no, que cristiano. Y así se comportan los cristianos, y así me estás invitando a tu iglesia. No, mejor déjalo así. Yo para ser como tú, no, mejor así. Hoy estaba escuchando a una artista que dijo que es cristiana y que la casó un pastor en una entrevista y diciéndole peradas en la entrevista. Y hasta yo, como no sé muy bien de eso, le dije a mi esposa, le digo a mi esposa que es como Pati Chapoy, le digo, oye, amor, ¿esa es la que se casó, la cristiana? Dice, sí, dice que la cristiana. No hagamos blasfemar el nombre de Cristo, porque asumimos una responsabilidad. Tampoco te vuelvas de la secreta y no le digas a nadie que eres creyente. No te vayas a los extremos, pero una vez que tú eres creyente y los demás lo saben, tienes un doble compromiso con la gente, y no de ser un fariseo, un hipócrita, de comportarte exteriormente de una forma y por dentro ser otro. No, sino ser auténtico. Y para que el verdadero mensaje, el compartir el evangelio, no sea solo verbal, sino sea de atracción, que otros vean lo que tú eres
y los atraigas con tu comportamiento, con tu forma de ser. Porque es fácil compartir verbalmente el Evangelio, ¿no? Te aprendes las 4 leyes, compartes, ¿sí? Te aprendes Juan 3:16, tocas la puerta de un vecino, ya sabes que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. Amén. Y ya. No, que vea algo en ti. Que a lo mejor la gente te diga, llévame a donde vas, porque yo quiero ser como tú. Eso sería mucho mejor. Y entonces por eso dice el apóstol, hemos conocido y creído en el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Verso 17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Una de las características que vamos a tener, o una consecuencia del perfeccionamiento del amor en nosotros, es que nos va a dar plena confianza, plena seguridad. No va a haber un temor. Hermanos, va a haber un día de juicio. Todos, creyentes y no creyentes, tendremos que comparecer delante del trono. Los que hemos creído no para salvación, no para ver si nos vamos al infierno o al cielo, no. Pero vamos a dar cuentas de todos nuestros actos. Porque aún la palabra dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, de eso tendremos que dar cuentas a Dios. Y absolutamente de todo vamos a tener que dar cuentas. Pregunto, ¿qué tan confiado estás de las cuentas que le vas a dar a Dios? ¿Le tienes miedo a Dios? ¿Le tienen miedo a Dios? Todavía tenemos la expresión que Dios me agarre confesado. Vamos a dar cuentas. El mismo apóstol, ya vimos ahí en un versículo anterior, que es el versículo 28 del capítulo 2, dice, y ahora hijitos permanezcan en él, para que cuando se manifieste, cuando venga Jesús, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Va a regresar y vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hemos hecho delante de él. Vamos con toda la confianza con Dios, porque va a haber un día de juicio. Y el que ha sido perfeccionado en el amor, dice, se acercará con confianza ese día. No temo, no tengo ningún temor. Dice, pues como Él es, como ha sido Dios, como ha sido Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y para rematar el apóstol, bueno, va a hablar un poquito más de ese amor en función del temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor genuino engendra confianza. El amor se ha encontrado con nosotros, está entre nosotros y se conserva también en nosotros. Juan nos dice que si el amor que le tenemos a Dios es perfecto, maduro, estable, no tenemos ningún motivo para poder acercarnos al tribunal de Cristo en el día del juicio, pues no seremos avergonzados. Esta confianza no solo está reservada para el día del juicio, sino que debe ser una confianza que debemos tener a lo largo de toda nuestra vida, nuestro andar cristiano. ¿Se acuerdan qué dice el autor de Hebreos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, en el cual hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dice más adelante en Hebreos, creo capítulo 10, dice, acerquémonos en plena certidumbre de fe,
Eso es lo que nos debe dar el caminar en amor. Echa fuera el temor. ¿De qué temor está hablando el apóstol? Porque ustedes a lo mejor ya les vi que les leí el pensamiento, están diciendo, pero no dice la escritura en Proverbios que el temor o el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y entonces, ¿por qué aquí el apóstol dice que hay que echar fuera el temor por medio del amor? Bueno, es que hay diferentes clases o palabras que en los idiomas antiguos, ¿sí?, nos definen con diferentes palabras la misma que hoy conocemos nosotros. Por ejemplo, temor. Para nosotros temor es temor, no hay otra palabra, pero para ellos no. Los griegos sobre todo definen mejor las cosas cuando hablan de un temor que es miedo, un miedo paralizante, y lo relacionan con ese miedo que tenían los esclavos. Cuando un esclavo fallaba con su amo, ellos tenían tal miedo porque el amo tenía un derecho de quitarle la vida al esclavo si quería. Era dueño de su vida. Y si quería lo podía matar y no le hacían nada. Y entonces los esclavos vivían atemorizados, ¿sí?, por no fallarle al amo. Es al temor del que se está refiriendo aquí Juan. No el temor, un temor, digamos, reverente del que habla Proverbios cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el temor a Dios aborrecer el mal. Ese temor es bueno y nunca debemos de dejar de tenerlo, el temor a Dios, digamos, un temor reverente, un temor de fallarle a Dios, de ofender a Dios. Pero el temor que nos paraliza, ¿sí?, no es el temor que le debemos de tener a Dios. Los que somos padres, te gustaría que cuando tú llegas a tu casa, tu hijo corra espantado y se esconda porque te tiene tal miedo que no quiere estar ni en tu presencia. Y conozco casos así, que los hijos corren, cállate, llegó el papá, no prendas, apaga la tele, no hagas ruido, levanta todo. No ese es el temor del que está diciendo, o es el temor que está diciendo, aquí el apóstol dice, no es ese temor que nos haga huir de Dios. Dice, porque en sí mismo el temor ya lleva un castigo. Una persona que vive atemorizada, una mujer, por ejemplo, que tenga un marido que la maltrata, que cada rato la está ofendiendo, ¿sí?, que no la valora, que está aplastando su autoestima, va a vivir atemorizada, no sabe ni de qué humor se va a levantar el fulano. Entonces, esa persona no puede estar en una actitud de amor. Dice, pero aquí dice, el amor, en el amor no va a haber temor, y podemos entenderlo así, si amamos a Dios, ¿sí?, si amamos verdaderamente a Dios, nos vamos a acercar confiadamente en Él, no vamos a tener ningún temor. Aunque sabemos que nos disciplina y que fallamos, sabemos que su disciplina, como lo veíamos hace 8 días, también es una manifestación de su amor. Y eso no quiere decir que no vamos a fallar. A mí me encanta, bueno, no me encanta tanto, porque fue un pecado de David. Cuando David censa al pueblo y su general Joab lo quiere desistir de eso, dice, ¿para qué, mi rey? Dice, sean pocos o muchos sus soldados, Dios siempre le da la victoria. ¿Para qué quieres saber cuántos somos? Tú ve y haz lo que te digo, Joab. Y prevaleció la palabra del rey, ahí va Joab y censa al pueblo, y ya le dice cuántos guerreros tiene. Y después Dios le dice, eso que hiciste por medio del profeta está muy mal. Porque ya estás confiando en tu fuerza militar en lugar de confiar en Dios. Y Dios le da opción, le da chance, le dice 3 cosas. ¿Qué prefieres que haga contigo, David? Y David, que conocía a Dios y que no le tenía miedo a Dios, aunque sabía que su disciplina era parte de su amor, le dice, mira, Dios, prefiero caer en tus manos que caer en manos de mis enemigos. Tú aplícame el castigo que quieras. Ok.
si no me equivoco, 37,000 muertos por el pecadito de David. Pero David conocía a Dios. Y aunque Dios aplicó disciplina, prefirió caer en manos de Dios. Yo espero que entre nosotros sea igual, hermanos. Que no le tengamos temor a Dios y prefiramos caer en manos de Dios, que Él nos dé los azotes que nos tenga que dar, porque Él sabe cuánto, cuándo y cuántos. Por eso Dios mismo dice en su palabra, deja lugar para la ira de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios sí sabe. Y entonces se evapora, en el amor se evapora el temor, ¿sí? Porque ese amor que se ha ido perfeccionando echa fuera el temor. El temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Espero que ninguno de los aquí presentes, de los que hemos conocido a Dios, vivamos en temor a Dios. En ese temor paralizante de miedo de no acercarnos, de llegar a tener la idea, es que ¿para qué me acerco a Dios si ni me va a oír? Soy tan malo, he cometido tantas faltas. Creo que ya estoy alejado del favor de Dios. O que se siga teniendo la concepción de un Dios como antes muchos lo llegaron a tener. Que Dios nada más estaba en su trono desde el cielo, observando a ver qué hacíamos, para cuando cometiéramos una falta, sacaba así como Zeus su rayo y nos iba a fulminar. Que no sea ese el temor, dice, nosotros, hay como un puente entre este versículo, el 17 y 18, con el 20, 21, el 19 es como una especie de puente, dice, nosotros le amamos a Él. Dice, nosotros sus hijos, dice Juan, le amamos a Dios. Pero casi como si corrigiera rápido, dice, porque Él nos amó primero. Dice, Él es el que tomó la iniciativa, ¿sí? Y nuestra respuesta a ese amor es amarlo. Y concluye este capítulo, y lo concluimos nosotros, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y lo lleva a un terreno práctico. Acuérdense que desde el capítulo anterior también, en el verso 18 dijo el apóstol, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y antes ya había dicho, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí lo vuelve a llevar al terreno práctico. El apóstol dice, si tú estás aseverando algo, que estás amando a Dios, porque les aseguro que si al principio les hubiera preguntado a todos, ¿cuántos aman a Dios? Todos hubieran dicho que sí. Ahorita ya no se vale, porque a lo mejor algunos ya no van a decir que aman a Dios. Pero aborreces a tu hermano, y la palabra aborrecer no solo significa esa actitud de repudio, de rechazo hacia la persona. Aborrecer también significa ponerlo en segundo lugar. Puse un ejemplo hace 8 días. Si estás formado en la fila donde están sirviendo la comida que se hace un ágape y tú pones en segundo lugar a tu hermano, lo estás aborreciendo. Eso es lo que dijo Jesús cuando se refirió a la gente. Dice, el que no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. No estaba diciendo Jesús, rechaza a tu padre, repúdialo, ¿no? No, o sea, si no lo pones en segundo lugar antes que a mí, que yo quiero tener el primer lugar en tu vida, si no pones a tu padre en segundo lugar, a tu madre, no eres digno de ser mi discípulo. Bueno, el que aborrece a su hermano, el que lo pone en segundo lugar, no dice la Escritura muchas veces, ¿sí? Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que él debe de tener.
sino considera a los demás como superiores a ti mismo. Entonces va insistiendo en que tenemos que amar de tal manera al hermano, de tal manera sacrificial, que tenemos que pensar primero en él, antes que en nosotros. Que primero coma él. Hace 8 días que fue ayuno, ya no sé con quién me quedé platicando. Ya nada más alcancé frijolitos, que estaban muy ricos los que hizo Leti, con el toque de Rubén. Me decían, ¿ya no alcanzaste? Pues no, no se va uno a morir. No pasa nada. Entonces nos está pidiendo aquí que no aborrezcamos a nuestro hermano, porque si hacemos eso y decimos que amamos a Dios, somos unos mentirosos. No estamos en la verdad. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso es que Jesús dijo ahí en el Evangelio de Mateo, cuando lleguemos ante su presencia, dice, me viste desnudo y me vestiste, me viste hambriento y me diste de comer, me diste sediento y me diste de beber. ¿Sí? Fui forastero y me hospedaste. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y entonces uno le va a preguntar a Dios, Señor, ¿cuándo te vi así? Yo nunca te vi así. Y el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero también dice lo contrario, por cuanto no hiciste eso a esos, a mí no me lo hiciste. Y si decimos que amamos a Dios, bueno, tenemos que demostrar ese amor con sus hijos, con nuestros hermanos. No debemos de aborrecerlos, tenemos que manifestar ese amor, porque entonces esa va a ser la prueba de que amamos a Dios, que no lo vemos, pero a los hermanos que sí vemos, en ellos podemos demostrar nuestro amor. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Como cerrando así como con broche de oro. ¿Amas a Dios de verdad? Ama a tu hermano. El mandamiento es sencillo, pero es muy profundo, ¿sí? Porque implica autonegación, implica despojarnos de todo egoísmo, de todo odio que pudiera haber hacia alguien, de un menosprecio, ¿sí? Y poner siempre por encima el amor que Dios tiene. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Les he dicho que no me dejen ir como prédica. ¿Ningún comentario? Les repito, lleven papayas, por favor, todas las que quieran, llévenselas, del amor de un hermano que nos las envió. Oremos. Gracias, Padre, por el estudio de esta noche. Señor, verdaderamente te queremos pedir que si en alguno de nosotros no hay la seguridad, la plena seguridad de que tú moras en nosotros, hoy queremos hacer nuevamente un pacto contigo, un compromiso. Te queremos invitar a venir a morar en nuestro corazón. Señor, y que esta habitación que tú vas a hacer en nuestros corazones tenga una manifestación exterior en nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. No queremos ser indolentes, no queremos ser indiferentes, ya sea ante el dolor o las necesidades de nuestros hermanos. Queremos que tú nos muevas desde nuestras entrañas, Señor, a mostrar amor, a dar amor, aún al grado de sacrificar nuestras propias necesidades en aras del bienestar de los demás. Haznos, Señor, semejantes a ti. Deja que tu imagen se vaya formando en cada uno de nosotros y que esta iglesia queremos que se caracterice por el amor que nos tengamos
unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.